Vamos a escuchar el tema, equilibrio contractual, mitos y realidades. Va a ser moderado por la señora Emi Ramírez y los ponentes que van a estar acompañándonos en este nuevo tema. El señor Víctor Orobio Valencia, abogado con más de 20 años de trayectoria, especializado en derecho administrativo y con experiencia en casos de alto perfil en el ámbito público y regulatorio. Socio fundador del bufet Orobio y Orobio. Igual nos acompaña Ramsés Paulet, asesor en contratación pública en Panamá en Consulting Design, Development and Engineering, con una amplia trayectoria en gestión de riesgos, dirección de proyectos y asesoría en obras públicas. Nuestra moderadora, Emi Ramírez, gerente de fianzas e indemnizaciones en Pan American Network, abogada con amplia trayectoria en derecho administrativo, seguros y fianzas, con más de 15 años de experiencia en los sectores públicos y privados. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a nuestros ponentes, Víctor Orobio Valencia, Ramsés Paulet y moderado por Emi Ramírez. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí, por la oportunidad de permitirnos conversar sobre este tema, el equilibrio contractual, que como han escuchado, pues es un tema álgido en lo que es la contratación pública principalmente. Para mí es un honor estar rodeada de estos dos caballeros referentes en el tema. Y precisamente vamos a hablar del equilibrio contractual desde la perspectiva legal, pues del licenciado Orobio, y también desde la perspectiva de la práctica, como quien dice, de la calle, por parte del licenciado Paulet. Entonces, para entrar en materia y para dar un poquito de contexto sobre lo que es el tema del equilibrio contractual, licenciado Paulet, ¿por qué el equilibrio contractual es más relevante hoy que nunca para la contratación pública? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, buenos días a todos. Primero quiero felicitar a los organizadores de este evento que por segunda oportunidad han logrado hacer que converjan todas las partes importantes de esta actividad tan valiosa. Actividad que le brinda bienestar a nuestros ciudadanos y que nos permite pensar que hay un mejor futuro para nuestros habitantes. Mira, efectivamente los equilibrios contractuales no sonaban tanto hasta 2020, posterior a la pandemia. Y la realidad es que para que suceda un equilibrio contractual tienen que existir situaciones que justifiquen la necesidad de revisar en dónde está esa desproporción. Nosotros conocemos que después de la pandemia de COVID-19 no solamente causó una conmoción a nivel sanitario, sino que posteriormente a eso se dieron otras conmociones a nivel internacional, como el conflicto entre Rusia y Ucrania. También tenemos situaciones que sucedieron aquí en Panamá. Hubieron varios cierres por manifestaciones de docentes, por el alto costo del combustible. Después nos encontramos con el conflicto por el fallo de la mina. Entonces, cada una de estas situaciones constituyen eventos que pueden ser considerados perjuiciosos para la ejecución de una obra o de un servicio en manos de un contratista. Y aquí es en donde está el tema que yo, como contratista, siempre trato de analizar. ¿Realmente esta situación afectó mi contrato? Porque el problema es que la figura hoy ha sido cuestionada, pero la realidad es que esa figura ha generado más beneficios para los ciudadanos que perjuicios. Porque hoy vemos el resultado de muchísimas obras que si no hubieran aplicado esta herramienta, hoy no hubieran sido posibles y hubieran sido una carga para las compañías de seguro. Porque si un contratista se le descompensa su matriz de precios,
producto de un aumento de un costo en el material más básico de una construcción, que es el acero, vamos a tener un contratista que se convierte en un riesgo para la compañía aseguradora y para la entidad bancaria que está financiando la obra. Y por ahí mismo se convierte en un riesgo para el beneficiario final de la obra, que en este caso, bien mencionado, es el ciudadano. Entonces, por eso es que yo siento que el equilibrio contractual es una figura importante que debe ser protegida y debe ser revisada para garantizar que cualquier otra cosa que se mencione que parezca que no es correcta, no suceda. Licenciado Orobio, ¿qué dice exactamente la Ley 22 sobre esta figura y qué respaldo jurídico tienen los contratistas para invocarla? Sí, feliz día a todos. Mira, antes de darte la respuesta a la pregunta, yo quisiera aportar un poquito más sobre la primera pregunta. Quisiera comentarles que en realidad, tal como lo dijo Ramsés Paulet, el equilibrio contractual debe interpretarse como justicia en los contratos públicos. Y cuando hablamos de esta figura, nosotros tenemos que trasladarnos a la época en que estamos viviendo. Estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Y qué es lo que a nivel internacional se ha venido acuñando en este siglo? La transparencia en el manejo de los fondos públicos en los estados. Ustedes pueden darse cuenta que, por ejemplo, en mi caso, yo puedo contarles y decirles que en mi época, cuando yo era estudiante y empezaba esta carrera, todavía se decía que en Panamá a nadie se investigaba y a nadie se juzgaba ni se procesaba cuando eran personas de alto nivel social. El mundo ha cambiado y nunca antes en Panamá se había visto tantos procesos seguidos y llevados a cabo por temas de mal manejo en las contrataciones o con los fondos del Estado. ¿Qué implica esto? Que este tema de equilibrios contractuales tiene una gran relevancia en estos momentos. ¿Por qué? Porque le brinda a las mismas instituciones del Estado la transparencia de poder tener los números claros que se dan en las contrataciones, y eso le permite a las autoridades también llevar muchas investigaciones. Recuerden ustedes que en Panamá, con la creación de las fiscalías anticorrupción, ahora vemos cómo se ha convertido en un tema bastante delicado el manejar fondos públicos y administrar fondos públicos. A ver, la pregunta, ¿qué dice la Ley 22 del 2006 con relación a esta figura? Pues básicamente la ley lo que vino fue a positivizar el concepto de equilibrio contractual. Es decir, para nosotros los abogados es agarrar un hecho, englobarlo en una norma, describirlo en una norma, ¿sí? Y darle el concepto de una norma que regula una materia. Y eso es lo que ha hecho la Ley 22 en establecer el artículo 21 de la Ley 22 en 3 grandes párrafos. Lo que ha venido es a describir lo que es el equilibrio contractual. Pero quiero decirles algo adicional. Miren, antes de la Ley 22 del 2006, ya nuestra Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia venía resolviendo temas de equilibrios contractuales, ¿sí? Y lo venía resolviendo
a partir de la década del 90 a través de 3 teorías básicas que se las voy a mencionar. Y era la teoría de la imprevisión, teoría que nació en el Estado francés y que fue adoptado en nuestra región, básicamente por el derecho administrativo colombiano. Y bajo esa teoría de la imprevisión, que básicamente es equilibrio contractual, de reconocerle al contratista todos los costos adicionales productos de eventos anormales, extraordinarios, caso fortuito, eventos que el contratista no puede controlar, no puede manejar. Bajo esta teoría, la Sala Tercera ha venido resolviendo temas, inclusive antes de la Ley 22, y a través de la teoría del acto del príncipe, que significa que el Estado en general puede tomar decisiones, puede dictar disposiciones generales que de una forma directa impacta el desarrollo de esta obra, y obviamente eso no es controlable por el contratista, y a través de la teoría de la ejecución del hecho de la administración, que básicamente es que la misma entidad contratante toma decisiones por acción o por omisión que tampoco está dentro del control del contratista, y que esto trae como consecuencia que el contratista se vea perjudicado financieramente en el contrato. Básicamente, por ejemplo, cuando la entidad contratante entrega, por decir un ejemplo, 5 o 6 meses después el terreno donde se va a construir la obra, y eso altera ese equilibrio económico financiero del contrato, o cuando la entidad deja de realizar algunas diligencias o algunos permisos que son propios de la entidad, y que esto también impacta el equilibrio en el contrato. Así que básicamente la Ley 22 lo que vino fue a darle piso jurídico al equilibrio contractual, pero esto no es una figura que nace únicamente con la Ley 22. Esto ya es una evolución de estos principios o estas teorías que finalmente lo tenemos adornado como el equilibrio contractual. Muchas gracias. ¿Qué consecuencias puede generar para el Estado la supresión o el uso restrictivo del equilibrio contractual? Bueno, es que si nosotros vemos el equilibrio contractual como una justicia del contrato, y si vemos que este equilibrio tiene un gran impacto en el beneficio al Estado, porque el equilibrio contractual es una ecuación movible que le permite a las partes moverse y acomodarse a las circunstancias. El equilibrio siempre hay que verlo como una figura que ayuda al contratista a terminar la obra. Si esto es así, suprimir esta figura, yo diría que el principal perjudicado es el Estado. ¿Por qué? Porque si el contratista sufre quebrantos fuertes económicos, pues lo más seguro es que la obra no se va a entregar, el contratista puede abandonar la obra, o el contratista puede entregar una obra defectuosa, de mala calidad, y me parece que restringir y suprimir esta figura, creo que el principal perjudicado es el Estado y como ente la población en general. Licenciado Paulet, desde la perspectiva del contratista, ¿qué implicaciones puede tener esto, tanto para el contratista, para la aseguradora principalmente, y los bancos que respaldan estos contratos? Bueno, sería catastrófico. Primero, para la inversión, eso estimularía una pérdida de confianza inmediata, porque conocemos las arbitrariedades que ocurren a lo largo de las administraciones. Y aparte, estamos sumando los eventos que nadie puede predecir ni controlar. Les voy a dar un ejemplo muy puntual. Hace 24 horas hubo un tsunami en Rusia y hubo una alerta de tsunami para las costas del Pacífico. Digamos que eso hubiese sido algo más
grave y que afectara la República de Panamá. Y tuviéramos un evento catastrófico que va a alterar todo lo que está sucediendo en el país. Todos esos contratistas que están ejecutando obras van a experimentar la escasez de materiales, van a experimentar el incremento en los costos. Y cuando estas cosas suceden sin previo aviso, que es lo que más pasa, definitivamente que eso se empieza a convertir en un riesgo para la compañía de seguros. Y la compañía de seguros, que es el garante de la ejecución del contrato, empieza a analizar cómo el contratista se va deteriorando, porque eso no pasa inmediatamente. Tú puedes tener un contratista que iba a un ritmo sostenido y la compañía de seguros inmediatamente va a empezar a fijarse endoso por extensión de tiempo, endoso por extensión de tiempo, endoso por extensión de tiempo. Algo está sucediendo. Y lo que está sucediendo es el desequilibrio contractual puro y duro. Un trámite, un aumento, un cambio, un hallazgo, una situación. Todas esas cosas, la tendencia marcada de las entidades públicas es vamos a extender el tiempo. Pero en esa tendencia, yo como lo he visto que evitan hacer referencia a revisar los precios. Y siguiendo lo que dice mi abogado y amigo personal, Víctor, la realidad es que lo que primero que hay que revisar más que los tiempos son los precios. Y si nos vamos a la ley como tal, a la ley bien vista, la obligación de revisar los precios recae sobre la entidad pública. Y lo que está pasando hoy es que vemos a los contratistas exigiendo, solicitando que le revisen sus precios porque algo está mal. Y yo pienso que la primera alerta de desequilibrio contractual es la excesiva petición de extensiones de tiempo. Y ahí es en donde yo pienso que en un esfuerzo conjunto se debería hacer una intervención para revisar cómo esas extensiones de tiempo están afectando la obra. Y asimismo, la calidad de los materiales, el desgaste en los materiales por la extensión de los tiempos, porque yo me recuerdo haber visto un proyecto aquí en la vía Domingo Díaz y había una estructura construida con un pocotón de vigas metálicas de acero expuestas. 8, 7, 9, no sé cuántos años pasaron y después entra un contratista, entiendo que es subrogado, a concluir con esa obra. ¿Cuál es el impacto que hay en esas estructuras desgastadas a lo largo de 10 años? Eso, me imagino que eso se convierte hasta en un riesgo de ingeniería. Entonces, a eso es lo que yo me refiero de lo que para efecto del contratista conlleva la falta de seguimiento a revisar cómo las situaciones afectan los precios de la obra. Definitivamente coincido con usted en ese punto. Nosotros desde Pan American Network hemos visto en muchos de los casos de nuestros clientes cómo los contratos se van extendiendo a lo largo del tiempo y todo el trámite de extensión de vigencia de fianzas y pues eventualmente hasta el final es cuando si se logra hacer el tema del equilibrio que se tiene que revisar versus la información financiera del cliente, las razones por las cuales no se aumentó oportunamente, que pues obviamente son cuestionamientos totalmente válidos por parte de la aseguradora, que como bien usted menciona, es la garante de que el cumplimiento de esa obra se realice. Y de partida, la misma emisión del endoso representa un costo para el contratista. Y no olvidemos que el importe de las fianzas tiene que ser pagado al contado. Esto es algo que está regulado. Entonces, un contratista le toca canalizar 40,000, 50,000 dólares que pueden ser productivos para la obra, en canalizarlos a pagar el importe de la fianza para extender el tiempo únicamente. Entonces, nada más el simple hecho de que haya que pagar un importe para un endoso
eso es un desequilibrio contractual, porque el contratista estimó que en el tiempo que él le pagó esa prima inicial le iba a funcionar para abarcar la totalidad de la obra y ahora ha tenido que incurrir en costos adicionales. Y eso desgasta la realidad financiera de cualquier contrato. Exacto, correcto. Licenciado Orobio, ¿es cierto que una vez firmada el acta de aceptación final no pueden o no deben reconocerse más derechos contractuales? Bueno, este es un tema que creo que la ley es clara, pero a veces las instituciones le dan una interpretación, digamos, de acuerdo a la circunstancia del momento en que está regentado por el gobierno de turno, diría yo. Porque la ley dice que hasta la liquidación del contrato se pueden hacer reclamaciones. Y dentro de estas reclamaciones está el equilibrio económico del contrato. Porque es que mientras un contrato está vigente, existe un contrato que es ley entre las partes. Y yo no creo que resista a un análisis de la Corte Suprema de Justicia cuando se demanda a una entidad estatal por rechazar una reclamación de este tipo que es legal basado en que no se hizo en el acta de aceptación. Me parece que no. Yo pienso que hasta la liquidación del contrato, hasta ese momento. ¿Por qué? Porque si el contratista no lo reclama en ese momento y permite o deja que se cierre la relación jurídica, entonces se acaban los derechos y se acaban las obligaciones. Entonces yo pienso que hasta la liquidación del contrato se puede solicitar. Y si la entidad no la quiere reconocer, yo le digo a veces a mis socios que el Estado se beneficia mucho por la calidad de los empresarios que tienen estas reclamaciones, porque hay que reconocer algo. Los contratistas del Estado son empresarios y los empresarios piensan en hacer negocios. Y muchas veces los empresarios dejan pasar estos derechos y no demandar al Estado, pensando en que de alguna manera esto les puede afectar en sus próximos negocios. ¿Sí? Pero si el empresario tuviera esa calidad de hacer respetar su derecho y hacer respetar el principio de estricta legalidad, yo siento que las arcas del Estado estuvieran bien comprometidas con este tema de los equilibrios contractuales. Miren, yo sé que nosotros aquí hay gente muy profesional, ¿verdad? Yo quiero mostrarles un video que encontramos en internet que yo creo que va a despertar un poquito más digamos que la identidad de un desequilibrio contractual, que me gustaría ver si allá el equipo de producción lo puede reproducir.
se inauguró tras más de una década de obras. Un recordatorio de que incluso en la ingeniería, lo perfecto también puede necesitar corrección. Bien, lo que acabamos de ver parece una situación especial. Pero para entrar en materia, el puente se inauguró y se logró conectar. ¿Ustedes creen que eso que vimos en el video no pasa aquí en Panamá con los contratos con el Estado? Mire, yo le puedo mencionar que yo he tenido que reubicar proyectos de terreno porque nos hemos encontrado ríos confinados en cajones pluviales por debajo donde me entregaron el terreno. Si no existiera la figura de equilibrio contractual, no hubiera sido posible de ninguna manera conectar un puente con un problema de esa categoría. Porque ahí hablan y mencionan cosas muy puntuales. Problemas presupuestarios. ¿Quién es el experto teniendo problemas presupuestarios? Hablan de diferencias técnicas. Y las diferencias técnicas en un contrato con el Estado de obra no son únicamente del contratista, porque los pliegos de cargo los levanta la institución, los supervisa la ejecución la Contraloría General de la República. Lo aprueban las entidades municipales en el tema de permisos de construcción y asimismo como las autoridades de ambiente. Entonces, aún así teniendo todas estas regularizaciones en procedimientos, en fiscalizaciones y en controles, siguen sucediendo situaciones inesperadas. Y esas situaciones inesperadas necesitan tener una herramienta que permita garantizar el fin. ¿Y cuál es el fin? Que el ciudadano reciba lo que necesita. Esto no es un tema de dinero, porque está claro que nosotros no tenemos que gobernar para ahorrarnos el dinero, sino para ofrecerle bienestar a nuestros ciudadanos. Y es por eso que esta figura que últimamente ya necesitamos parar de pensar que esta herramienta se ha utilizado, se ha abusado, se han hecho tantas cosas que se dice, no se prueba y no se demuestra nada, pero la realidad es que si hay una cosa difícil, es un equilibrio contractual, inclusive más que el mismo procedimiento de selección de contratistas. Y bueno, para concluir, ¿cuáles serían estas prácticas que usted considera, estas prácticas o recomendaciones desde la perspectiva del contratista, claramente, que usted considera se deberían adoptar para evitar conflictos innecesarios a la hora de promover un equilibrio contractual? Bueno, aquí está mi abogado y espero que nadie se ponga bravo por lo que voy a decir. Y tampoco quiero que se interprete mal lo que voy a decir. Pero ha habido una ausencia de estandarización del procedimiento de equilibrio contractual por parte de las entidades que son responsables de regular esta materia. Hoy por hoy los contratistas tienen que acudir a buscar esta herramienta en distintos lugares y como dice Víctor, nosotros somos empresarios y nosotros vamos a buscar quien nos ofrezca el resultado que resguarde nuestros intereses. Pero si nosotros encontramos una herramienta estandarizada que diga cómo, cuándo, dónde y por qué se hace y se debe ejecutar un equilibrio contractual con fórmulas y mecanismos claros y concisos, créanme que nosotros vamos a arreglar muchísimas situaciones, porque la realidad es que en una figura de equilibrio contractual va a seguir prevaleciendo la palabra que a nadie le gusta, la discrecionalidad de algunos funcionarios. Así que yo considero que una de las herramientas más importantes de la contratación pública debe ya entrar en una revisión profunda de establecer los mecanismos claros, estandarizados, para que no se preste para malas interpretaciones. ¿Qué opina usted al respecto, licenciado Orovio? Sí, mira, yo lo que quiero que entendamos es
que el equilibrio contractual no hay que verlo como un beneficio, una ventaja a favor del contratista. Yo creo que pensar así es quitarle el valor a una figura tan importante como esta. Yo creo que esta figura que gracias a Dios ya tenemos legalmente en Panamá y que podemos decir a los cuatro vientos que es ley de la República de Panamá, yo creo que está construida sobre, o es la columna vertebral, diría yo, de la confianza en la contratación pública. Y al representar ese núcleo de la confianza en la contratación pública, caemos en lo que acaba de decir Ramsés. Mientras esta figura se maneje con discrecionalidad, le estamos haciendo un daño al país. Y mientras esta figura no tenga un estándar, va a ser utilizada para que la gente piense que este es un juega vivo y que esta es una figura que se va a usar para corrupción. Porque eso es lo que va a ocurrir. En la medida que eliminemos la discrecionalidad y establezcamos estándar de cómo manejar, cómo administrar este restablecimiento de este desequilibrio económico, lo que vamos a lograr con esto es que no hayan unos abogados, no hayan unos empresarios que tengan mayor ventaja que otros. Porque nosotros vivimos, esto es servicio, esto es oferta y demanda. Cuando tantos abogados tramitamos lo mismo y resulta ser que a una firma de abogados le salen todos los equilibrios contractuales y se le aprueban todos los equilibrios contractuales, pues obviamente los clientes se van ahí a buscar a ese abogado porque tiene mayor ventaja frente al otro. ¿Por qué? Porque la entidad está aplicando una discrecionalidad extrema y está favoreciendo de alguna manera a este tipo de situaciones. Entonces, concluyendo con la pregunta, en la medida que se establezca esta transparencia en la administración, vamos a eliminar o vamos a desmitificar estos equilibrios en la mente de la ciudadanía de que esto se presta para actos de corrupción. Muchas gracias, licenciado Orobio, por sus aportes. Muchas gracias, licenciado Paulet, también por su intervención. Con esto damos por concluido el panel sobre equilibrio contractual. Tanto el licenciado Orobio como el licenciado Ramsés van a estar acompañándonos durante la tarde por si tienen alguna consulta o algún comentario que hacerles. Muchas gracias.